Bueno, bienvenidos a todos, los que están presentes ahora y los que están viendo en diferido. Yo soy Newen, pertenezco al GURI y al SAIMAF. Eh, Vamos a estar en la charla hoy del mes de la ciencia de matemática. Eh, y bueno, nada de eso. Como organizamos cada año este ciclo de charlas, la idea es poder brindarle a las personas un acercamiento entre los estudiantes de la FACU y los investigadores de la FACU y personas que trabajan en la industria, pero cosas relacionadas a las carreras, para ver a qué se dedican, para que nos puedan contar qué es lo que están investigando ellos, a qué se están dedicando y bueno, tener ese acercamiento. Comenzas, Marcos, ahora vos y te dejo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, gracias por por la invitación. El- Nos pedía que contemos algo de matemáticas. Voy a contar algunas cositas que uno ve en general en alguna parte de la materia, en la primera parte, y después también nos pidieron también que contáramos de lo que hacemos, de lo que hace cada uno de nosotros, y voy a hablar un poquito de eso también. Bueno, el tema que elegí es las geodésicas. Es la noción de mejor camino, de ir derecho. Si uno le pone en un plano, ir derecho sería ir por una recta. Después, ya en, si estoy en una esfera, nosotros vivimos en una esfera, ¿verdad? En la Tierra. Ya si nos dicen ir derecho, si estoy en este punto, nos dicen ir derecho, no voy a salir volando, ¿cierto? Tangencialmente a la esfera. Bueno, seguiré por una línea acá que resulta ser un círculo máximo. Es, un, es justamente la intersección de la esfera con un plano que pasa por el medio. Esa sería la noción de ir derecho en la esfera. Y bueno, en la materia, en segundo año, se ven, en segundo año se ven, eh, acá en la esfera también, uno tiene, por ejemplo, están los mapas de la esfera, si la pienso como la Tierra, y, y hay acá estoy dibujando un planiferio acá al lado, con Europa, Asia, y una de las cosas que quería comentar es que lo que vemos en el mapa, no, en el mapa es plano, y la distancia entre dos puntos, por ejemplo acá entre Nueva York y Moscú, uno la ve acá como la línea recta, y sin embargo, si esta línea en el plano se corresponde con puntos verdaderos de la Tierra, que pasan más o menos como por un paralelo acá de la Tierra, y ese no es el mejor camino. El mejor camino entre los aviones a, de Moscú a Nueva York van un poco para allá arriba por los polos. Ese no es el mejor camino. Esto se puede ver eh, mejor acá si en vez de, eh, perdón, uno se tienta estas líneas, los paralelos son tan lindas que uno al principio, si no piensa mucho, dice, es el mejor camino entre dos puntos por ahí. Esto se ve más claro si estoy acá, bien en un círculo muy cerquita del Polo Norte. Imaginen que hay una banderita allá en el Polo Norte y yo estoy caminando a, a 100 metros de la banderita para ir de un lado a otro. Por supuesto no me va a convenir ir por acá por el meridiano, por el paralelo. Como es más exagerado, se ve bien claro que que conviene por otro lado, ¿cierto? Bueno, en la materia se ven, por ejemplo, en una materia de segundo año de la licenciatura en matemática, no sé, ahora hay muchas carreras, como eh, de matemática está la otra carrera que no sé mucho de qué se trata todavía. Uno estudia el teorema de Clairaut, que dice, te avisa cómo, te dice, tengo una superficie, acá piensen como un jarrón nomás, y una hormiga que va caminando por el jarrón y quiere llegar entre dos puntos
entre dos puntos del jarrón, pongámosle este, y este otro lo dibujo de otro color. Este otro está allá atrás. Me es difícil dibujarlo, pero piensen que está allá atrás. Acá se me hace difícil hacer las líneas de puntos. Bueno, acá, y el camino más corto, también como pasa con la esfera, no va a ser este acá, sino el que dibujé, sino va a ser uno que pasa por acá arriba. Uno que pasa por acá arriba, bien pasando por ahí arriba. Se puede pensar, puede uno pensar las geodésicas como hilos tirantes. Clavo con un clavito que no me vaya a romper el jarrón, estoy pensando, bueno, clavo un clavito ahí y la esfera se va, la hormiga se va con un hilo que lo mantiene bien tirante, bien tirante. La tirantez del hilo va a asegurar que va por el camino más corto. Y si esta superficie está bien bruñida, al ir deslizándose el hilo se va a poder deslizar para ir efectivamente por el camino más corto y va a agarrar por este lado. Bueno, el teorema de Clairaut le dice a la hormiga que se vaya fijando en cada punto su distancia al eje, su distancia eje al R, y el teorema de Clairaut le va diciendo qué ángulo va a formar, qué ángulo tiene que ir formando con el paralelo donde va pasando para ir por una geodésica. Después, a ver, acá las simetrías ayudan mucho a las geodésicas, a encontrar geodésicas en algunos casos. A ver, View Mode. Acá tengo esta superficie que se llama la silla de montar de mono. Silla de montar de mono. Acá imaginen, ven, acá por acá imaginen el mono de espalda, ponen las patas por ahí, la pata izquierda ahí, la pata derecha acá, y esta es para, ya se me fue. Y esto es para y acá hacia nosotros la cola. Entonces acá la cola y pata derecha, pata izquierda. Bueno, acá esta superficie es simétrica respecto a la simetría del mono sentado, que tiene los dos ojos, los dos brazos. La simetría del mono ya nos da idea de la simetría de esta silla. Y entonces nos dice que justamente partir por la mitad acá va a ser la interseco con el plano de simetría de esta silla de mono, y lo va a intersecar en una curva de la silla de mono, que es una geodésica. Bueno, acá es medio sonso, pero las simetrías en dimensiones altas ayudan mucho a encontrar, acá yo estoy viendo todo medio que una divina, pero las simetrías a veces que uno las ve solamente escritas, nomás en dimensiones altas, ayudan mucho a descubrir que algo es geodésica o no. A ver, otro ejemplo, hablé de los hilos tirantes. Hablé de los hilos tirantes y le muestro esta es una bobina, esta superficie, a ver, View Mode, la muevo un poquito para que vean qué es. Uy, me quedó de los dos colores. Porque no, View Mode, perdón, Preferences, Pick the other side color, pongo algo más oscuro, no sé. Me quedó mal de los, y ahora the other side, the normal side, tiene que ser, esto, perdón que me falló, bueno, no, esto me falló. Bueno, es como una bobina. Acá este programito me permite, está View Mode, quiero quieto. Me permite dibujar las geodésicas, el camino más corto, como si fueran hilos tirantes, y tiro acá las geodésicas, y van justamente como uno cuando va enroscando una bobina, que se van, a ver si tiro otro, porque acá me quedó demasiado refresh, tiro otra geodésica, yo le doy un impulso inicial y ya es el hilo tirante en esa dirección. A ver, otra, ahí está. Las geodésicas de esa. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, también se pueden pensar en las geodésicas como movimientos libres de fuerza. Cuando yo doy un pincazo inicial y le pido que se mueva sin que actúe ninguna fuerza ni la gravedad de nada, si están obligados a quedarse dentro de la superficie, se van a mover por geodésicas. Bueno, esto es todo hasta segundo año. Uno está
todo metido dentro de R3 o RN, y después en tercer año, yo estoy hablando de la licenciatura en matemática, no sé de la otra, ya se viene se da el salto de abstracción, es más, ya uno no habla de subconjuntos metidos en RN, habla de subconjuntos, sea X un conjunto cualquiera, un conjunto cualquiera, no necesariamente está metido dentro de RN. Hay la abstracción que te da flexibilidad. Hasta segundo año no tenía, bueno, esta sucesión converge a este punto. En tercer año, allá en la topología, converge si quiero. Si quiero que converja, converge a ese punto. Y si no, no. Pongo otra topología y no. Me da mucha más libertad. Más abstracto y más libertad de cosas. Entonces aparece, uno puede preguntar, conjuntos que ya no son necesariamente subconjuntos de RN, no son subconjuntos de RN, me puedo preguntar cuál es el camino más corto entre dos de sus... ya estoy presentando. ¿Cuál es el camino más corto entre dos de sus puntos? Por ejemplo, el conjunto de los subespacios de Rn de dimensión K. O sea, dos elementos de dimensión K. Dos elementos, los elementos son subespacios de dimensión K en Rn. No sé si ya... Y me pregunto, acá voy a dibujar el caso K igual a 2, pero voy a cambiar de color. N igual a 3. Bueno, acá estos serían dos elementos. Ven que este no es un conjunto, un subespacio 1, el subespacio 2, pongo el 0, si quieren. No. ¿Cuál es el...? Esto no es un subconjunto de R3. En principio, habría que pensar qué significa, no solamente encontrar el camino más corto, sino decir qué significa el camino más corto. Habría que dar como una métrica, una topología para ver cuáles planos están cerca de otros. Pero bueno, acá para llegar de un plano a otro, acá en este caso ya se imaginan cuál sería el mejor camino en ese sentido, ¿cierto? Voy simplemente entre estos dos, voy con velocidad angular constante y llego de uno a otro. Ahora, si me dan es un lindo ejercicio si uno quiere pasarse un par de tardes a ver qué sería cuando tengo, qué sé yo, de dimensión 3 en R7, por así decirlo. Ya ni siquiera se tocan, a lo mejor no se cortan. Bueno, digo, y también existe una noción buena entre ellos dos. Les cuento rápidamente de qué se trata. Entre ellos, entre dos, pongámosle dos subespacios de dimensión 3 en R7, hay tres ángulos, se llaman ángulos característicos, y uno se va moviendo con velocidad, que forman esos dos subespacios, y uno se va moviendo con velocidad angular constante en cada uno de ellos. Acá en este caso particular, el primer ángulo es, en este caso que dibujé acá, el primer ángulo es 0, porque eso es porque, y el otro lado, y el θ 1 es el que estamos viendo acá. Este 0 es porque acá dos planos en R3 están obligados a cortarse, entonces eso fuerza a que el primer ángulo entre los dos planos sea 0. Bueno, a ver, seguimos. También le decía en tercer año una gran flexibilidad de cosas ya, las distancias, el menor punto, el punto más cerca, la distancia más corta entre dos puntos es la longitud del segmento. Bueno, en tercer año ya ponele la métrica que quieras, la que te convenga. Ya no, está este caso, dibujo acá el semiplano superior, pero pienso como si fuera estamos con el asunto mejor camino, ¿no? Entre dos puntos. Dibujo ahí el semiplano superior, pero lo que estoy pensando en realidad es que tengo una pileta con el piso y llena de agua o llena de algún líquido que se va, y hago ese plano superior representa un corte transversal vertical, ¿cierto? Y
el agua de la pileta o el líquido que tiene se va poniendo cada vez más espeso y más espeso y cada vez más espeso y turbio a medida que me voy acercando al fondo. Y hay ahí un pececito o un pequeño submarino a motor, alguna cosa, que él lo que se hace, entonces imaginemos, voy a representar acá con, eh, con puntitos, acá está muy turbio, y acá más limpio, más limpio, más limpio, ¿se dan cuenta? Y hay un submarino o algo que tiene un motorcito que el que maneja va apretando siempre el acelerador al máximo y quiere llegar de esa posición que dibujé a esta otra posición. Entonces el camino más corto es ir acá derecho, el camino euclídeo más corto. Pero después, pero en realidad, si él se queda acá abajo, acá está muy turbia el agua, ya tiene que hacer un esfuerzo grande. Entonces, en realidad no le conviene ir por el camino más corto, por el camino euclídeo más corto. Le conviene subir un poco, va a recorrer una distancia euclídea más larga, pero lo va a compensar porque por acá arriba, cuando esté por acá arriba, el agua, como está tan clarita o es menos espesa, va a ofrecer menos resistencia. Entonces, este es otro ejemplo raro de menor camino. Esta es una versión un poquito más sofisticada del viejo truco de la playa y el mar, ¿no? Del mejor camino acá. ¿Cuál es el mejor camino entre el bañista y... No, entre el bañero, ¿cómo es? El salvavidas, nosotros decimos bañero en Argentina, ¿no? Entre el bañero acá en la playa y esta persona que se está ahogando allá. Y uno tampoco no va a convenir hacer porque lo que pasa es que nadando es mucho más complicado, así que le va a convenir caminar un poco por la playa, yo no me acuerdo cuánto, y después ir a salvar y después recién ir a salvar. Va a ser mucho más eficiente este otro camino. Bueno, entonces esto es más o menos lo que se ve en las materias y todo eso, y ahora me preguntaban ¿qué hacemos los matemáticos? Bueno, entonces yo he hecho muchas cosas diferentes, pero bueno, algún par de veces estuve buscando los mejores caminos. A ver, una vez, por ejemplo, un tema con lo que trabajé es inmersiones, espacios de inmersiones. Esto no se quiere borrar, bueno. Espacios de inmersiones, bueno, no importa que no se lea mucho. Tengo, por ejemplo, acá la circunferencia y acá tengo RM, que sea la circunferencia, y N, R2. Pienso todas las maneras de meter la circunferencia, estirando lo que haga falta, ¿no? Las maneras de meter la circunferencia y la distancia entre ellas. La distancia, por ejemplo, entre esta y esta. Bueno, esto tiene aplicaciones en reconocimiento de imágenes, qué sé yo. A la gente, los humanos reconocemos esto a lo mejor como un osito. No me salió muy osito. Bueno, esto sí, como un gato, sí. Las máquinas ahora sí, cada vez más reconocen gatos y todo eso. Entonces uno tiene que fijarse cuál es la distancia para ver cuán distintos son dos imágenes para poder identificar unas de otras, distinguirlas. Uno dice cuán distintas son, uno cuantifica y dice qué distancia, la distancia que hay entre ellas es una cuantificación de cuán distintas son, y eso es un tema de matemática que se usa mucho. Yo, por supuesto, no hago eso, hago cosas más teóricas, más abstractas, pero esto puede ser, yo dibujé acá una esfera, pero, o sea que este asunto tiene esa aplicación en reconocimiento de imágenes. Puede ser unas cosas un poquito más abstractas que
que el M sea como una superficie, que puede ser de dimensiones altas, y acá el ambiente sea R3, bueno, las distintas maneras de meter esa superficie y ver cuáles son sus imágenes, también en dimensiones, y qué distancia hay entre esta y otra, en qué medidas son distintas. Bueno, yo hice, lo que hice yo fue algo, son algo más teóricos, hay unos espacios, se llama LN, este es LN, ¿cierto? Estoy metiendo M en N, cambiándole la forma. Lo que el N mío era el N mío es LN es un espacio simétrico compacto, son variedades, son conjuntos de dimensiones altas con hermosos, con muchas simetrías, muy estudiados, que tiene, por ejemplo, el conjunto de los que veíamos recién de los K espacios vectoriales en dimensión n es un espacio simétrico compacto como estos que estoy estudiando ahí. No, que aparece ahí. Variedades que son muy lindas, en dimensiones bajas tenemos tan lindas así, pero tan lindas como la esfera, como el plano me refiero. En dimensiones bajas tenemos esos poquitos, en dimensiones altas hay muchas, es muy rico y son tan lindas como la esfera, tan redonditas, tan... Bueno, y había unas subvariedades especiales, las reflectivas, las M es una reflectiva y las metía acá adentro, y M una reflectiva, y también estudiaba entre esas dos cuál es el mejor camino entre ellas. Es algo que está medio, diríamos, lejos de las aplicaciones como todos los que están al salto porque las máquinas descubran, reconozcan imágenes, pero bueno, es lo que hago yo. Esos son problemas. No sé, nos preguntamos qué hacíamos los matemáticos. Bueno, como uno hace investigación, bueno, primero uno tiene que llegar a la frontera, después a la frontera del conocimiento. Bueno, acá había los espacios simétricos compactos, son muy estudiados. Este asunto de encontrar el mejor camino entre dos subvariedades de cierto tipo también. Digo, bueno, yo voy a estudiar esto. Me llevó como un año. Son muchas, son a veces como resmas de papel, que uno, hasta que todo encaje, quede redactado, y después queda el artículo. Uno después lo escribe bien, les comento a los chicos cómo es, cuál es. Y queda un artículo tiene 8 páginas, y a lo mejor yo estuve, una resma me llevó hasta que todo encajar y queda limpito. Acá ven, no hay ningún dibujo de ningún tipo, pero esto es como la música, como los que saben leer la música, leen la partitura y se imaginan la música. Un geómetra va leyendo esto y son todas las imágenes que van apareciendo, ¿verdad? Parece muy seco, pero no es tan seco, no es en realidad tan seco. A ver qué otra, a ver, tengo 3 minutitos más. No, este no era lo que quería, este no voy a tener tiempo. A ver, el conjunto el camino más corto entre estos dos círculos en el plano. Bueno, alguien podría decir, bueno, ¿cómo es la mejor manera de llegar? Obvio. Llego así, de esta manera, ¿cierto? Moviéndome así, llego del primero al último. Pero eso no... puede haber otros criterios para ver cuál es el más chico. Otro criterio podría ser... no, como me es más fácil transportar esto es la flexibilidad que les decía en tercer año, ¿viste? En tercer año va a tener, sea X un espacio con una distancia. Así arbitrario. Vos ponele tu distancia a la que te convenga, no te sientas presionado a hacer lo que hace todo el mundo. Acá, una forma de decir, yo yo si lo achico al círculo, un círculo chiquito lo voy a transportar más fácil. Entonces, esta podría ser una forma del mejor camino entre estos dos, ¿ves? Lo achico un poco y esto lo transformo. Este es mejor que este, ¿en qué sentido? De que
de que este es más chico de transportar, entonces este es mejor. Otra noción, a ver, ¿cómo llego de acá a acá? Alguien me puede decir, no, el mejor camino es ir, lo agrando. Uy, pero te tenés que agrandar, le digo yo que estás perdiendo, estás haciendo un esfuerzo grande en agrandarte y después achicarte de nuevo. ¿Mm? Y entonces, ¿qué me dice? ¿Por qué piensa él ese que es más grande? Que ese es el mejor camino. Dice, pero yo me agrando al ser grande, los recorrer distancias grandes me parece muy fácil. ¿Mm? Si yo soy grande, imagínense, soy grande, doy unos pasotes, tengo unos pies grandes y y camino dando unos pasos tan largos, entonces me conviene agrandarme y a mí al ser tan grande las distancias relativamente me parecen cortas y por eso es lo que el mejor camino es ese. Bueno, esta es la punta del iceberg de este otro, a ver, este otro artículo. Bueno, Geodesic Path of Circles in the Plane. Esto parece todo muy pavo, qué sé yo, son círculos en el plano, qué sé yo, pero apareció en una revista donde no es fácil que te acepten cosas. Por último, bueno, lo último que cuento de que me pareció también el mejor camino es el transporte óptimo. Creo que ya, así, me queda un minuto. El transporte óptimo es le dicen el tiempo, no, este color no me gusta. Transporte óptimo. Tengo M, los que saben lo que es un espacio de medida. Un espacio de medida en tercer año. Bueno, en tercer año de la licenciatura en matemática. Bueno, una medida no la puedo pensar como que hay un montón de tierra ahí hay dos montones de tierra, qué sé yo, y la medida de un conjunto, la medida de un conjunto sería la cantidad de tierra que hay en ese conjunto. Puede ser un montón más alto, más grande. La medida de A sería la cantidad de tierra que hay en A. El problema del transporte óptimo es un problema que aparece muchísimo en matemática aplicada o en matemática bueno, digo matemática aplicada, no hay una división tan drástica de chicos y chicas entre lo aplicado y lo puro, ¿no? Hay cosas más aplicadas que no son tan aplicadas y puras que no son tan puras, eso es muy relativo, ¿eh? Y el problema es cómo llevar, acá dibujo la misma situación, pero de otra manera. Y he llevado la Tierra, es la misma variedad, un tiempo es donde quiero llevar esta tierra que está acá, es la misma cantidad de tierra. O sea que acá, como tiene una base más chica, será un poco más alta para que quepa la misma cantidad de tierra. Bueno, acá, por ejemplo, no conviene llevar esta tierra acá y esta acá. Habrá una forma, repito que estas dos cosas es la misma variedad que tendría que haber llevado. Cambié la tierra, nada más que dibujé otra cosa, pero es la misma variedad un tiempo después, ¿no? Bueno, acá hicimos con una colega que era exalumna mía, eh, hicimos también no es un caso, también es un caso teórico, ¿dónde está? Acá acá bueno, en el Conformal y Projective Maps of the Sphere, bueno, acá está, en el sentido del transporte óptimo de masas. Lo que hicimos fue, yo agarro siempre situaciones muy lindas, a mí, yo hago geometría, ¿cierto? No me importa tanto cómo lleva la Tierra a una empresa u otra, en otro lugar. Pues uno dice Tierra, pero hay barbaridades de problemas de transporte de todo tipo, ¿no? De bacterias, de no sé qué, que uno no se imagina que también están enfocados dentro en esta cosa, ¿cierto? Que también se pueden tratar de esta manera. Bueno, nosotros estudiamos un caso muy geométrico, todo muy lindo, todo muy simétrico, resolvimos un problema de geometría que tiene este trasfondo, ¿cierto? Esto no tiene una aplicación inmediata, pero uno contribuye, va un poquito más allá con el trabajito que hicimos, se conoce un poquito más en el tema. El, acá lo hicimos para el caso acá tengo un videito de unos japoneses, ya termino.
en la Tierra se podía mover en la esfera, puede ser dimensiones altas, pero solamente la Tierra se movía poder en la esfera, pero solamente de manera que se respeten los ángulos. O sea, algunos de estos tipos especiales de movimientos, no moverlas a lo bruto, no mover la Tierra a lo bruto, ¿cierto? Sino respetando esos tipos de movimientos que son las conformes, las transformaciones conformes de la esfera. Bueno, eso es. Para finalizar, decía, si preguntan qué... pero no me puedo ir sin agradecer acá a Yuko Orikawa, sube unos videos fantásticos que hacen ellos. Ya lo corto, habla el japonés. Bueno, creo que ya terminé con esto. Gracias por la atención. Creo que estoy bien con Bien. el tiempo, más o no me pase. Sí, ¿le puedo robar un poco de tiempo a Pedro y a Elvio si no les molestan para hacerle una pregunta a Marcos con respecto a lo que acaba de... Porque me pasé un poquito, ¿no? Dale, Sí. dale, te lo cobramos al final. Bueno, está bien. Dale, dale, Parece bien. no hay Yo problema. A mí tengo me... tiempo para quedarme más tiempo para escuchar a todos. Bien. Yo lo escuchaba y en un momento hice un ejemplo de dos planos. También de paso invito a que si hay alguien en el chat que quiera hacer una pregunta, que la mande por el chat, no, obviamente. Bueno, eso. En un momento dice que tiene dos planos así y que está intentando ver cuál es la mejor forma de acercarlos. Y yo supuse No, que de era la llevar uno en el intersección. otro. ¿Cómo? De llevar uno en el mejor camino de planos entre uno y otro. Claro. ¿Y cómo sería eso? Porque yo lo que me imaginé era la intersección entre los planos, pero usted después dijo que como que se acercaban así. Entonces no entendí No, cuál era. entre este y este, la curva, el mejor camino es ir haciendo esto. Ah, es la mejor forma de mover los planos de De manera tal que en mover algún uno en el momento queden otro. El solapados. mejor camino, sí. Yo estoy hablando, a lo mejor no se entendía. Cuando decía un camino entre planos, es una curva de planos. Para cada instante de tiempo, un plano. Ok. Creo que se Cuando entiende. hablaba un camino, un camino entre círculos, decía, es una curva del espacio de círculos. Entonces, a cada instante de tiempo, una curva es asignarle a cada tiempo, a cada instante de tiempo, un objeto, ¿no? Entonces, una curva de círculos a cada instante de tiempo, ven que van pasando el tiempo, me va dando un círculo diferente, que va llevando uno en el otro. Ahí va. Bueno. Me olvidé de advertir que esto no, lo que uno cuenta acá es muy informal y no tienen que esperar entenderlo como quien uno entiende una demostración que va siguiendo las implicaciones, ¿cierto? Uno simplemente deja que el cerebro vaya escuchando Sí. y sí, y nada. Y hay un momento también en donde habló que podía usar lo que se investigaba para, como, en lo que entendí yo, como aproximar imágenes, como fijarse a partir de una No, imagen qué tan parecida es a otra. lo que yo hago no tiene que ver con eso. Es el marco general. El marco general de la, el marco general de las inmersiones, de las variedades de inmersiones, una de las partecitas se usa para eso, ¿no? Pero yo no hago nada de eso. Imagino que si se puede usar para eso, hay un montón de campos más donde se puede aplicar, como por ejemplo, quería preguntarle si con el sonido, siguiendo ondas de sonido, se puede saber con algo parecido si vos tenés, por ejemplo, dos canciones o tenés tres canciones, saber entre esas dos, entre esas tres, cuáles son las que están más cerca entre ellas, por ejemplo. Y supongo que sí, uno tiene que, cuando uno estudia, uno, uno, uno le pone, uno estudia cosas del mundo real, entonces pone coordenadas. Entonces, hay que poner muy bien las coordenadas, asignarle cosas y después, y después asignarle alguna métrica que tenga, que sea adecuada para eso. ¿En qué sentido dos canciones son diferentes? ¿Mm? Habrá que... Y,
en qué sentido dos canciones son diferentes y dar una métrica adecuada a ese conjunto. Y en ese sentido uno puede decir cuál es la medida, cuál es la distancia entre dos canciones. Porque una canción estará dado por un montón de parámetros, ¿cierto? Un montón de parámetros. Yo de canciones no sé mucho, pero de razas de perros sí podría decir. Claro. Por ejemplo, largo de la cola, los tres colores básicos, rojo, los tres colores de Telefe, rojo, azul y verde, son 3 números, que dan el color del pelaje, largo del hocico, peso promedio. Bueno, tenés una lista bárbara de números y quiero ver la raza de perro, a ver qué distancia hay entre los Doberman y los salchicha, qué sé yo. Claro. Ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso, si me permite, hay que tener mucho cuidado con que la distancia adecuada muchas veces no es la distancia de las coordenadas, porque eso ya nos pasó con la Tierra. Claro. Con la Tierra, lo que comenté uno pone coordenadas en la Tierra, que es hacer el mapa, ¿no? Y acá tengo un R2, y entonces dice, la distancia de las coordenadas, el segmento más corto, qué sé yo. Oh, se me fue. ¿Qué pasó? El segmento más corto entre dos puntos, no. Acá también hay que tener cuidado. Acá, si este es el conjunto de los perros, de las razas de perros, yo le puedo poner coordenadas, como dije recién, el largo del hocico, una lista larga de 700 numeritos que me digan cada uno de estos, que sea, por ejemplo, velocidad con lo que corre, qué sé yo. Y la distancia euclídea, acá tengo, estos son numeritos, son un R700. No tengo que tener muy cuidado de no poner acá la distancia euclídea, porque no me va a dar una distancia razonable acá entre el conjunto de perros. Aparecen normalmente espacios curvos acá, aunque sea un espacio de raza de perro, aparece un espacio curvo, y por eso estudiamos la geometría riemanniana. Es el curso de posgrado que estoy dando ahora. Bueno. Bien. Muy interesante. La verdad yo estudio programación, así que por ahí hay muchas cosas que no entendí quizás, pero... No importa. Yo voy a los seminarios y tampoco entiendo. Y sin embargo, el cerebro de alguna manera se encarga de procesar y es diferente haber ido o no haber ido. Bien, bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir. Bien. Bueno, ahora sigue Pedro, ¿puede ser? Sí, ¿no? Y si nos hacemos 3 minutitos. No. Ya estás grabando todavía, teníamos que dejar de grabar, ¿te acordás? No vas a dejar sí. Ahí puedo yo voy a detener tomar agua, igual. Bueno.